Vale, Perfecto. no, listo, perfecto, Diego. Entonces, bienvenidos a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por su cumplimiento y por estar aquí ahora. En el día de hoy nos va a acompañar entonces el doctor Diego Grajales con este fabuloso tema en el manejo de la vía aérea. Entonces, Diego, adelante y muchas gracias por acompañarnos, hombre. Dale, estoy monitorizando por el WhatsApp o por el chat, por favor. Perfecto, y lo que puedes hacer también es que dejas abierto en la misma, en una ventanita al lado el chat, por si alguna eventualidad. Perfecto. Ok, creo que ahí estamos. Espera que cargue la pantalla y arrancamos. Ok, ahí están viendo todas la pantalla, me imagino. Se ve perfecto. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Una vez más agradeciendo a este espacio creado por Academia Emergencias para Iberoamérica y a todos los que se han tomado la molestia de estar en la noche de hoy para compartir este tema tan interesante. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Grajales. Yo represento a la República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy no tengo ningún conflicto de interés para el tema que vamos a tratar de tocar con ustedes. Y vamos, como han visto en el título, a dilucidar algunos tips para el manejo de la vía aérea en situaciones críticas. Entonces, antes que nada, pues les presento mi bello país, Venezuela, en todo el frente al Caribe, en la parte norte de América del Sur, un país muy hermoso, con algunos problemas, pero que sigue adelante. Y desde ahí, con mucho cariño, pues les compartimos la información que vamos a conversar el día de hoy. Quisiera empezar con esta frase de Sir William Osler, que cita: la medicina es la ciencia de la incertidumbre y es el arte de la probabilidad. Y aunque es una frase muy corta, encierra un significado muy profundo, y es que efectivamente, por mucho que nosotros tratemos de profundizar en el entendimiento de la medicina, siempre van a quedar situaciones que no vamos a poder entender y situaciones que no vamos a poder predecir. Y en este contexto, la vía aérea es quizá uno de los aspectos más interesantes, de mayor incertidumbre, y donde las probabilidades juegan un papel crucial a la hora de poder asegurar una vía aérea en un paciente crítico. Por eso es que el día de hoy vamos a tocar algunos tips, como lo hemos titulado, para el manejo de la vía aérea en estas situaciones críticas. Lo primero que tenemos que entender es que el manejo de la vía aérea requiere de algunas habilidades que son meramente técnicas, y de algunas otras habilidades que son habilidades no técnicas. Y aquí voy a hacer un pequeño corte para que entendamos este asunto. Las habilidades técnicas son todas aquellas que yo adquiero en función de la destreza. Yo voy a un curso, me enseñan cómo utilizar eh, un laringoscopio, entreno con un simulador, practico hasta que domino la técnica, y esta habilidad me permite asegurar una vía aérea en diferentes contextos dependiendo del dispositivo que yo esté utilizando. Pero existen una serie de habilidades que son habilidades no técnicas y que van encaminadas a los criterios o a las indicaciones que tiene una vía aérea en un momento determinado. Y estas habilidades no técnicas son muy importantes porque, en el sentido muy amplio de la palabra, saber hacer una técnica, saber realizar una intubación, saber colocar un supraglótico, no es, digamos, el contexto absoluto del manejo de la vía aérea, sino que existen una serie de habilidades no técnicas que muchas veces nosotros menospreciamos y que son muy importantes, sobre todo en lo que refiere al ejercicio clínico de los pacientes que nosotros estamos atendiendo y que estamos tratando de asegurar una vía aérea. Entonces, este ejercicio clínico que va relacionado con las habilidades no técnicas es lo que vamos a tratar de dilucidar la noche de hoy, porque es muy importante para la toma de decisiones en algunos contextos. Vamos a empezar con un caso muy sencillo. Tenemos un paciente masculino de 78 años en IRC, en hemodiálisis por diabetes mellitus e hipertensión arterial crónica, fibrosis pulmonar en estudio, sea de próstata con metástasis, postrado en cama por enfermedad cerebral multiinfarto y una fibrilación auricular crónica con ICC descompensada. Entonces resulta que este paciente
lo valoran en sala de hospitalización y nos solicitan traslado a UCI desde hospitalización de medicina interna, porque el paciente, alguien lo intubó, lo están ventilando a bolsa mascarilla con oxígeno al 100%, con unas constantes vitales bastante aceptables para la edad del paciente. Entonces, quizás muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento cuál fue el criterio de intubación, por qué se intubó este paciente y qué vamos a hacer con un paciente con estas características en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, el primer tip que tenemos que entender el día de hoy es que no todos los pacientes son reanimables o en este caso son intubables. Y este concepto es muy interesante porque nos permite entender algo que hemos hablado en muchas oportunidades y que son los criterios de no reanimación. Recuerden que la vía aérea traza una línea entre aquellos cuidados paliativos no invasivos que podemos dar a un paciente y aquellos cuidados totalmente invasivos, críticos que podemos dar a un paciente. Porque este paciente, una vez intubado, va a ser muy difícil revertir el proceso de intubación sin caer en implicaciones médico-legales, bioéticas y demás. Entonces, lo más importante que tenemos que entender en este primer tip es que antes de intubar un paciente, más allá de que yo sepa intubar, más allá de que yo tenga las habilidades y destrezas, es definir qué tipo de paciente es intubable y cuál no lo es. Entonces, rápidamente vamos a revisar, y me encanta mucho esta definición de paciente crítico, y es un paciente que obviamente tiene muchas comorbilidades que amenazan su vida, pero vean esto que hemos resaltado en rojo, y son pacientes que al mismo tiempo que están críticamente enfermos, tienen que ser pacientes susceptibles de recuperación. El día de hoy no es el interés de la charla hablar de criterios de no reanimación, pero sí entender que una vez que se decide intubar un paciente, lo más importante es tener claro si tiene posibilidades de recuperación o no la tiene. Y también podemos tocar rápidamente estos conceptos de definición de enfermedad terminal como aquellos pacientes que obviamente no son candidatos a recuperación y que son pacientes muy parecidos al que hemos presentado, pacientes de edad muy avanzada, con enfermedades avanzadas, potencialmente incurables, con falta de posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento, con presencia de numerosos problemas, con gran impacto emocional para la familia y con un pronóstico de vida limitado. La mayoría de bibliografía habla que aquellos pacientes con una mortalidad por encima del 95% en un periodo de 3 a 6 meses, pues son pacientes que no deberían ser candidatos a medidas invasivas de soporte vital, y por eso es que hemos tratado de resumir este primer tip de esa manera. Pacientes que efectivamente tienen una necesidad de aseguramiento de vía aérea, pero que lamentablemente son pacientes que no son recuperables desde el punto de vista, como dice aquí, de posibilidades razonables a corto plazo. Vamos con un caso número 2. Un paciente masculino de 58 años, mucho más joven que el anterior, portador de un SEA de laringe avanzado con dificultad respiratoria, que progresa con estrior y cianosis y que deteriora progresivamente el nivel de conciencia. Tiene unos parámetros vitales aceptables. Quiere decir que este paciente de entrada no entraría en la categoría anterior. Este sí es un paciente probablemente reanimable o intubable y que obviamente pues cualquiera de nosotros puede intentar la intubación. Y resulta que en la laringoscopia previa obtenemos esto. Estos pacientes que nos sorprenden en situaciones de emergencia son pacientes que tienen que hacernos entender que en estas condiciones, por lo menos, en esta laringoscopia va a ser prácticamente imposible pasar un tubo endotraqueal por esta glotis obstruida, por este proceso accedado en torno a un SEA laringe. Entonces, el segundo tip que tenemos que entender el día de hoy es que no todos los pacientes son ventilables o oxigenables. Y esto también debe ser muy interesante para nosotros porque estos pacientes, que si bien sí son recuperables y son intubables, muchos de ellos no van a poder ser asegurados a una vía aérea por los mecanismos convencionales. Entonces, para estos pacientes que no son ventilables ni intubables, vamos a hablar de algunos plus en torno a estos tips que estamos tratando de dilucidar el día de hoy. Y el primer tip que pudiésemos traer a colación es anticipe la vía aérea difícil. Es importante que la vía aérea difícil no nos sorprenda y para eso se deben desarrollar una serie de habilidades clínicas de las cuales vamos a comentar muy brevemente porque tampoco es el objetivo profundizar en ellas. Entonces, para este tipo de pacientes que deben o que son candidatos a recibir una anticipación de la vía aérea, vean cómo este estudio danés, con un universo de 188,000 pacientes, nos dice que
el 93% de estos pacientes que eran candidatos a intubaciones difíciles no fueron anticipados. Entonces, aunque el porcentaje de intubaciones difíciles es relativamente bajo, como ustedes ven aquí, 1.8%, el 93% de estos pacientes no son anticipados y por lo tanto sorprenden al equipo de reanimación. Y aquellos pacientes en los cuales la vía aérea difícil era, digamos, clínicamente anticipable, solamente se anticipó en un 25%. Quiere decir que en una fracción muy mínima de los pacientes es que nosotros estamos asegurando o previniendo la vía aérea, y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque obviamente esto nos va a evitar muchos problemas a largo plazo. Vamos a continuar entonces con otra de las técnicas. Existen muchas técnicas, pero esta técnica del Lemon me parece a mí bastante interesante porque me da una serie de herramientas clínicas para poder anticiparme a esa vía aérea difícil. Tenemos antes que nada la L, que nos permite observar o que nos invita a observar externamente las características anatómicas de ese paciente. Tenemos una E, que nos permite evaluar con la regla de los 3 dedos la apertura bucal, la distancia que hay entre el ángulo de la mandíbula y a su vez la distancia entre la base mandibular y el cartílago tiroides para predecir una vía aérea potencialmente difícil. La utilización del Malampati como una de las técnicas más estandarizadas, la posibilidad de prever una obstrucción, que es otro de los problemas que debemos tratar de anticipar, y obviamente las limitaciones en movilidad del cuello que no nos van a permitir extender el cuello del paciente. Entonces, un paciente que cumpla con estas características es un paciente al cual se le debe hacer una anticipación efectiva de la vía aérea difícil. Lo segundo es deténgase y piense, y aquí vamos a tocar rápidamente una técnica también muy interesante, que es el Vortex Approach, que es la técnica, digamos, de aproximación o de prevención del paciente a través de la técnica del vórtice, y que nos indica que para el manejo de una vía aérea estándar, entonces vamos a tener una serie de herramientas como son los dispositivos bolsa máscara, los dispositivos supraglóticos y los dispositivos endotraqueales. Entonces, esta técnica de evaluación en función de vórtice nos dice que usted debe en cada una de estas posibilidades agotar todos los recursos que se especifican aquí, y de lograr recuperar la vía aérea por cualquiera de estos dispositivos, pasaríamos a una zona verde, que es una zona de confort, y de no poderlo resolver pasaríamos al centro del vórtice, que sería la vía aérea quirúrgica. En cada uno de estos pasos se sugiere que no se pierdan o que no se realicen más de 5 intentos por cada uno de ellos, y que siempre se tenga la posibilidad de ir a uno u otro de los lados dependiendo de la situación. Entonces, vean cómo si yo logro resolver, por ejemplo, o no logro resolver, por ejemplo, en este caso, con ninguno de los dispositivos, automáticamente paso a la vía aérea quirúrgica. Pero si yo logro resolver con cualquiera de ellos, paso a una zona de confort donde pudiese manejar mi paciente de una manera, digamos, mucho más tranquila, porque ya la vía aérea está garantizada. A su vez, este principio del Vortex Approach nos dice que debemos organizar nuestros carros de vía aérea difícil de una manera progresiva y secuenciada. Entonces, en los primeros niveles, tener los dispositivos más sencillos y así sucesivamente hasta tener los dispositivos más complejos, que se supone que son los que vamos a utilizar en etapas subsiguientes de la evaluación de este paciente. El tercer plus que tenemos en este segundo tip es declare la vía aérea difícil. Es muy importante que el equipo de trabajo entienda y esté claro cuando se presenta una vía aérea difícil, porque de esta manera se puede abordar el problema de manera multidisciplinaria y en equipo. Entonces, factores como la mala comunicación, la falta de entrenamiento, trabajo en equipo deficiente y algunos otros, parece ser que son perjudiciales para la evolución de este tipo de pacientes. Por lo tanto, no nos debe dar temor declarar una vía aérea difícil de manera explícita, porque al final el que se va a beneficiar es el paciente. Si yo, en función de mis cualidades, ya considero que he agotado las habilidades y destrezas para asegurar una vía aérea, es más beneficioso para el paciente que yo, de una manera anticipada y expedita, diga, es una vía aérea difícil, no puedo con esta vía aérea difícil, vamos a darle paso a alguien que sí lo pueda hacer. Y de esta manera se van a evitar efectos perjudiciales para el paciente. Entonces, esta declaración de la vía aérea difícil de manera precoz nos permite prepararnos para las intervenciones, nos permite
prevenir la hipoxia, que quizás sería la consecuencia más deleteria para el paciente, y nos permite promocionar el trabajo en equipo. Entonces, el tips número 2 es deténgase, piense, prevenga la vía aérea, utilice la visión de vórtex para el abordaje de la misma y declare la vía aérea difícil cuando considere que es oportuno declararla. El tercer tip que vamos a abordar hoy de una manera muy puntual es la preoxigenación. Este tipo de pacientes que van a ser sometidos a intubación se van a beneficiar de una preoxigenación porque durante su periodo de apnea van a estar preoxigenados y el daño neurológico va a ser mucho menor que si yo los paso a un periodo de apnea sin haberlos preoxigenado. Recuerden que por muy hábil que yo sea con cualquiera de los dispositivos, van a haber tiempos variables de apnea para este tipo de pacientes y ya por encima de 10, 20, 30 segundos que yo me pueda tardar en asegurar la vía, pues van a empezar a surgir daños neurológicos muchas veces irreversibles para el paciente. Entonces, independientemente de la técnica que usted vaya a utilizar, preoxigene al paciente de la manera más oportuna para que tenga tiempo durante ese periodo de apnea y el paciente tenga compliance para no hacer deterioro neurológico. La preoxigenación la podemos hacer con muchos dispositivos de los cuales todos conocemos. Las cánulas con flujo de oxígeno pueden ser útiles en cierto tipo de pacientes y vean cómo nos permiten extender el tiempo de apnea segura una vez que el paciente ha sido preoxigenado con estos dispositivos. También, obviamente, los dispositivos nasales de alto flujo con humidificador también ha demostrado que extienden el tiempo de apnea segura en algunos pacientes y, obviamente, tenemos una serie de recursos que van subiendo en complejidad que nos van a permitir preoxigenar a estos pacientes. ¿Con qué va a preoxigenar usted su paciente? Preoxigénelo utilizando el sentido clínico con el dispositivo que sea más apropiado, con el dispositivo que tenga disponible y con el que se adapte a las necesidades del paciente. Obviamente, pacientes con problemas de la vía aérea mucho más graves van a necesitar dispositivos más complejos. Pacientes con una vía aérea no tan grave van a necesitar dispositivos más sencillos. Y lo más importante es que cuando usted prevea la vía aérea con mayor exactitud, pues el dispositivo que va a tener que utilizar es de menor complejidad. Entonces, esto se relaciona con el tip número 2. El tip número 4 es un concepto que tiene muchos años luchando su papel dentro del manejo de la vía aérea y es la intubación mediada por fármacos. Recuerden que habíamos escuchado desde hace muchos años este concepto que ha cambiado en terminología, que antes se hablaba de secuencia de intubación rápida, pues se habló de secuencia de intubación retardada. Y hoy día entendemos que independientemente de que usted vaya con secuencia rápida o con secuencia retardada, lo importante es que en la mayoría de los pacientes la premedicación para la intubación va a ir mejor porque les va a evitar primero el disconfort de una intubación tórpida, les va a facilitar al intubador el aseguramiento de la vía aérea y en algunos pacientes con contraindicaciones para maniobras de valsalva, pues les va a ir mucho mejor. Existen muchos métodos, aquí no vamos a ahondar en cuál vamos a utilizar, pero sí es importante que preparen su paciente, que preoxigenen su paciente, que pretraten su paciente, que paralicen e induzcan a este paciente si es necesario y que se ciñan a los protocolos de su hospital o de su emergencia para que pues este paciente le vaya de la mejor manera. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con cuál de las técnicas vamos a utilizar? Va a depender del paciente. A algunos pacientes les va mucho mejor con secuencia de intubación rápida, otro les va mejor con secuencia de intubación retardada y esto va a depender mucho de los medicamentos que yo tenga disponibles. Es muy importante que tengamos claro que cada uno de los pacientes tiene indicaciones, cada uno de los medicamentos tiene indicaciones y que cada uno de ellos también va a tener efectos colaterales. Entonces la invitación es a que conozcan la farmacocinética de sus medicamentos, los que tengan disponibles, los que están incluidos en su protocolo y que traten de darle a cada paciente el medicamento que le corresponde. Vamos a hablar de un tercer caso. Tenemos un paciente de 55 años, shock cardiogénico por IAM, falla de bomba, frecuencia cardíaca de 145, tensión arterial de 80-50, temperatura 35, saturación de 70 con máscara, edema pulmonar agudo. Este paciente no es el paciente ideal para, digamos, una intubación mediada por fármacos. Y entonces vamos a hablar de tip número 5. Considere la vía aérea fisiológicamente difícil. ¿Qué es esta vía fisiológicamente difícil? Es aquella vía que, si bien anatómicamente es ideal, está dada a un paciente con condiciones como las anteriores, en las que fisiológicamente usted no va a poder utilizar secuencia de intubación mediada por fármacos de una manera apropiada,
o que las condiciones fisiopatológicas de este paciente no le van a favorecer los procesos de inducción o de intervención de la vía aérea. En este tips tenemos entonces que entender que aquellos pacientes con hipoxemia severa, con hipotensión, con acidosis metabólica severa, con falla ventricular derecha, con trastornos del medio interno, son pacientes que si bien anatómicamente pueden tener una vía aérea muy buena, fisiológicamente son un problema porque cualquier intervención los va a descompensar desde el punto de vista de condiciones generales. Entonces, más allá de la anatomía de la vía aérea, entienda si su paciente tiene comorbilidades que le van a entorpecer el trabajo y anticipe y prevenga esta vía aérea fisiológica o fisiopatológicamente difícil también. Aquí tenemos una tabla de algunos de los medicamentos y vean rápidamente, por ejemplo, la indicación de cada uno de ellos en cuanto a inestabilidad hemodinámica, en cuanto a hipotensión severa, en cuanto a estatus epiléptico, las precauciones, los efectos secundarios y sobre todo las contraindicaciones. Por lo menos aquí vemos que el etomidato es muy seguro porque no presenta ningún tipo de contraindicación para la mayoría de los pacientes, pero que medicamentos como la ketamina están contraindicados en ciertas variaciones hemodinámicas, así como otros medicamentos tipo propofol, tipo tiopental. Entonces es muy importante que tengamos claro todos estos efectos colaterales de los medicamentos que pudiésemos utilizar en una vía aérea fisiológicamente difícil. El tip número 6 es los dispositivos para intubación instrumental. Si yo ya tengo un paciente que lo he evaluado, que he preveído, que ya tengo la secuencia mediada por fármacos planificada, que ya he anticipado la vía aérea fisiológicamente difícil, entonces es muy importante que yo esté familiarizado con los dispositivos de intubación. Aquí no vamos a ahondar porque la mayoría de ellos ustedes los conocen, pero sí es muy importante que entendamos que en un medio ideal donde yo tenga todos los dispositivos, existen dispositivos que tienen prioridad. Entonces, según esta bibliografía, que es de las guías DAS del 2015, nos dicen que el plan A debe ser una máscara facial y o intubación traqueal. Entonces, lo ideal sería para la mayoría de los pacientes que yo los pueda preoxigenar con bolsa mascarilla y que los pudiese intubar. Obviamente esto es para cierto grupo de pacientes. Por ejemplo, los pacientes politraumatizados o con trauma severo que se benefician mucho más de una vía aérea precoz. Pacientes con otras patologías, como por ejemplo muerte súbita, ya tenemos experiencia de hace varios años, como la vía aérea pues no es lo fundamental. Pero en aquel paciente que necesite asegurar una vía aérea, la opción A debe ser la máscara facial y la intubación traqueal. Obviamente, los dispositivos supraglóticos siguen punteando en ciertas condiciones su papel dentro del manejo de la vía aérea. Entonces, si yo puedo lograr la oxigenación con un dispositivo de vía aérea, pues también lo puedo utilizar y pudiese ser una buena alternativa a la intubación endotraqueal. ¿De qué va a depender? De la disponibilidad de recursos, de la destreza que tenga la persona que esté asegurando la vía aérea y de las características del paciente. Por eso volvemos al punto de las habilidades no técnicas, aquellas habilidades que no necesariamente son instrumentales, sino que es la toma de decisiones en función del contexto clínico. El plan C, y esto es muy interesante, vean cómo cuando nosotros hemos fallado con intubación endotraqueal y hemos fallado con dispositivos supraglóticos, el intento de ventilación con máscara facial puede ser una alternativa razonable, y los autores hablan de que en este caso, una vez que ya se ha intentado varias veces intubar el paciente, pudiese ser razonable hacer un nuevo intento de ventilación máscara facial porque las condiciones del paciente pueden haber cambiado durante el desarrollo del proceso de intubación. Entonces es muy importante que tengamos claro estos tres planes para la vía aérea instrumental, que serían ventilación bolsa mascarilla, intubación endotraqueal, el intento con supraglóticos y el plan C, que sería un intento final con máscara facial. Y el plan D, perdonen la equivocación aquí en la lámina, el plan D, pues obviamente es el abordaje cervical por vía quirúrgica, que sería la opción cuando alguna de las otras alternativas falla. Entonces este sería el plan D o la cuarta alternativa que tuviese yo para este tipo de cosas. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa porque como tardamos un poco en iniciar, ya la sesión me está pidiendo de renovación. Entonces, vamos a intentar aquí por el chat, por favor, les voy a pasar un nuevo enlace y nos volvemos a conectar por el nuevo enlace y continuamos en el punto que queda. Bien.
Déjenme, por favor, salirme de aquí y ubicar el chat para pasarles el nuevo enlace. Bueno, entonces habíamos quedado en este plan D, el abordaje servicial de urgencias, y vamos a pasar entonces ahorita a continuar con los tips. El tip número 7 de este, digamos, manejo de la vía aérea es el seguimiento y la retroalimentación. Ya veníamos de una serie de estrategias que nos habían permitido lograr asegurar esta vía aérea. Habíamos hablado del entendimiento de la vía aérea difícil, de una serie de estrategias de plan A, plan B, plan C y plan D. Y una vez que yo tengo esta vía aérea asegurada, es muy importante que yo le haga seguimiento y retroalimentación. Esto me va a permitir lograr dos cosas. Primero, que mi paciente no pierda la vía aérea que tanto me costó. Y segundo, que mi equipo vaya creciendo en cuanto a las habilidades y destrezas para el manejo de la vía aérea. Entonces, este manejo de la intubación nosotros lo podemos manejar de esta manera o por medio de este algoritmo que también es sugerencia de las guías DAS del 2015. Lo primero es, como ya habíamos visto, intentar ventilar al paciente con mascarilla e intubar. Esto aplica para la mayoría de los pacientes, sobre todo aquellos que necesiten un abordaje de una vía aérea avanzada de entrada. Casos especiales, paciente politraumatizado, paciente con trauma craneoencefálico, paciente con quemaduras de la vía aérea, y casos menos indicados, pues de repente el paciente con una muerte súbita o un problema cardiovascular aislado. Entonces, aquí teníamos ya algunas estrategias: optimizar, preoxigenar, el uso mediado o la intubación mediada por fármacos, una videolaringoscopia, si tengo cómo hacerla, con un máximo de 3 intentos, una manipulación laringea externa con cualquiera de las maniobras, utilización de bujías, presión cricoidea, mantener la oxigenación. Si yo con todas estas estrategias yo logro el éxito de la vía aérea, entonces pasaría a la zona verde de confort de la aproximación en vórtice, y podría entonces confirmar la intubación con capnografía y pues valorar mi paciente de una manera de seguimiento en el tiempo. Si no, debo declarar la intubación fallida de manera precoz, mantener la preoxigenación, tratar de colocar un supraglótico. En este caso se recomiendan supraglóticos de segunda generación y cambiar de dispositivo tamaño, máximo 3 intentos. Vean que todo se resume a 3 intentos para no perjudicar al paciente desde el punto de vista neurológico. Si yo tengo el éxito, entonces me detengo y pienso y evalúo qué me conviene. Si me conviene despertar a este paciente, si me conviene intubarlo a través del dispositivo supraglótico, si me conviene continuar sin intentar la intubación, o si me conviene una traqueostomía, una cricotiroidotomía de emergencia. Si no pude con el supraglótico, que es mi plan B, entonces vuelvo a declarar la intubación fallida y paso, como habíamos visto, a un segundo intento con ventilación bolsa mascarilla, porque hay algunos estudios que dicen que después de estos intentos previos pudiese ser mucho más fácil asegurar la vía aérea con bolsa mascarilla. Si es imposible y necesito relajar al paciente, hago un intento final, intento con la persona más experimentada y lo logro, pues evalúo si es necesario despertar el paciente y si está indicado. Si no, pues decreto un paciente no intubable, no ventilable, no oxigenable, y me voy con un abordaje de la vía aérea con cricotirotomía por bisturí. ¿Qué es lo que me permite este algoritmo? Este algoritmo me permite tomar el control de esta situación inesperada, me permite garantizar el manejo clínico de la situación y darle a mi paciente suficientes tasas de éxito como para no perjudicarlo durante ese periodo de apnea prolongada. Bien, entonces, en digamos, este tip número 7 es el abordaje sistemático y la retroalimentación del manejo de la vía aérea. Entonces, para ir cerrando, en función de estos tips, es muy importante que recordemos lo siguiente. Y aquí ya pudiésemos posteriormente abrir un espacio que nos queda de preguntas y respuestas. Primero, recordemos que prever la vía aérea difícil es fundamental. Si usted lo sorprende la vía aérea difícil, entonces el problema es usted. Ya vimos una serie de herramientas clínicas que me invitan a que la prevención de esta vía aérea difícil sea mucho más práctica.
desde el punto de vista clínico. Entonces, cualquiera de estas estrategias deben ayudarme a prever esta vía aérea difícil para que no me sorprenda. Segundo, favorezca las mejores condiciones para asegurar la vía aérea. Preoxigene su paciente, tranquilice a su paciente, tranquilice a su equipo de trabajo, utilice el abordaje con la visión de vórtice, prepare su carro de vía aérea difícil, entrene a su personal, utilice los dispositivos que le sean mucho más fácil o para los cuales esté entrenado. Entonces, sea usted el promotor de las mejores condiciones para la vía aérea en su paciente crítico. Tercero, cuando ya le toque intubar a su paciente, preoxigénelo y mantenga la oxigenación durante la apnea. Esto es fundamental porque le va a disminuir los efectos colaterales durante las intubaciones fallidas. Entonces es muy importante también que tengamos en cuenta este concepto. Como punto 4, entrenes en el manejo de los dispositivos para vía aérea difícil. ¿En cuál se va a entrenar? Pues lo ideal sería que estuviese entrenado en todos, pero si no, entrénese por lo menos en los que tenga disponibles, en aquellos a los cuales tenga acceso y en aquellos en los que representen la mejor opción para los pacientes que usted normalmente maneja. Si usted es una unidad de trauma y recibe pacientes politraumatizados de manera frecuente, quizás la intubación endotraqueal sea la mejor estrategia para usted. Pero si usted es una unidad clínica donde sus pacientes por lo general necesitan aseguramiento de vía aérea por problemas mucho más sistémicos y que no van directamente relacionados con necesidades de aseguramiento precoz, pues los dispositivos supraglóticos pueden ser una buena opción para usted. Y siempre, siempre tenga bajo la mano la destreza quirúrgica para el abordaje de la vía aérea por vía inferior. Como quinto, declare el fracaso en el abordaje de la vía aérea de manera oportuna. Aquí es muy importante que no tengamos el temor ni el recelo profesional a declarar una vía aérea difícil o un fracaso de la vía aérea de manera oportuna para que alguien pues la pueda resolver. Enfrascarse en tratar de resolver una vía aérea quizás es lo más perjudicial para el paciente, y si hablamos del trabajo en equipo en todo el sentido de la palabra, pues entonces, por favor, pues declare la vía aérea para que su paciente se vea beneficiado. Eso era todo lo que teníamos para esta micro reunión del día de hoy. Muchas gracias por su atención y creo que todavía de esta sesión nos quedan unos minutos para preguntas y respuestas. Así que bienvenidos sean los comentarios de cada uno de ustedes. Diego, antes que nada, felicitarte y saludarte desde acá, desde México, un hermano boliviano. Saludar a todos los presentes, a Luz Limachi, que anda también ahí en Bolivia, y a todos los que están ahí en el chat. Diego, nada más preguntar, ¿qué opinión tienes sobre el uso de vasopresores en bolo durante la intubación como una medida de precaución, sobre todo cuando tenemos pacientes inestables? En México ha habido, con varias personas he estado platicando, algunos renuentes un poco a utilizar bolos de vasopresores. Por ejemplo, la adrenalina o la norepinefrina en bolo. Danos tu opinión, por favor. Sí, como comentábamos al principio, Sergio, el manejo de la vía aérea requiere antes que nada un manejo de habilidades no técnicas o clínicas. Mi opinión es que aquel paciente que está hemodinámicamente inestable, aquel paciente que sabemos que con la inducción mediada por fármacos vamos a empeorar sus condiciones hemodinámicas, quizás sea un paciente en el que es muy razonable, como tú bien dices, estabilizar hemodinámicamente con vasopresores y quizás en bolo también, si la situación lo amerita, para que la inducción con el fármaco no vaya en contra de su inestabilidad hemodinámica que ya tiene. Entonces, si la vía aérea, estamos partiendo de un principio que va a ser una vía aérea planificada, que va a ser una vía aérea preoxigenada, que va a ser una vía aérea que se va a tomar con calma, yo pienso que si mientras se están haciendo las actividades de preoxigenación y se está preparando el equipo de intubación, sería muy razonable que alguien se encargue de estabilizar hemodinámicamente a ese paciente a través del uso de vasoactivos. ¿Cuál sería el paciente quizás más riesgoso? Aquel paciente que tenga una contraindicación relativa en un contexto, de repente un infarto agudo de miocardio, donde la descarga adrenérgica no le sea muy beneficiosa, pero creo que podemos coincidir en el hecho de que por muy infartado que esté, por muy contraproducente que pueda ser la descarga adrenérgica, si yo lo induzco con fármacos en el contexto de un shock cardiogénico, pues probablemente después no lo va a poder sacar de ese shock aunque le asegure la vía aérea. Entonces yo comparto contigo la posibilidad de utilizar ciertos fármacos para aquellos pacientes que sabemos
que durante la inducción con fármacos nos van a hacer, digamos, una acentuación de su cuadro hemodinámico desfavorable. Si alguno de los que está conectado tiene otra opinión, bienvenido. Este es un chat totalmente abierto, como siempre lo hemos tratado de hacer. ¿Alguien más por ahí? Veo a Noé Arellano, veo al doctor César Mota, bienvenido. Luzmila, Sergio, que ya nos saludó. El amigo José Luis. Lucho creo que está todavía en tránsito desde su trabajo. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, bienvenidos. César te hace por el Sí. chat una pregunta. ¿Qué más, César? ¿Cómo estás? Bueno, ya habías visto en, en el gráfico que presenté que la ketamina pues también tiene bastantes efectos colaterales, ¿no? Si tú revisas más o menos digamos, las contraindicaciones que pueden tener cada uno de los fármacos, quizás midazolam pudiese ser un fármaco un poquito más seguro, quizás propofol pudiese ser un fármaco un poquito más seguro que la ketamina. Sin embargo, aquí volveríamos a caer en el punto de pues, lo que tengo disponible, ¿no? Si revisamos ese gráfico, que obviamente resume algunas de las cosas que muchos sabemos, pues la idea es buscar el fármaco menos perjudicial para cada uno de estos pacientes y obviamente va a depender mucho del contexto clínico. Si me voy al sentido estricto de la palabra, pues quizás, por lo menos en teoría, ketamina tiene algunos efectos colaterales mucho más significativos que otros fármacos. Pero todos sabemos que en el ejercicio clínico, pues a veces la regla no es tan exacta y si hay un paciente que puede ser candidato a ketamina y es la opción que tenemos, yo digamos que no vería como pecado capital utilizarla, ¿no? Todo es una cuestión de ajustar a nuestro paciente desde el punto de vista clínico. No sé qué experiencia tengan algunos de ustedes con otro tipo de medicamentos. A mí en realidad, tominato muy poco utilizado, ketamina lo he utilizado de manera muy eventual y casi siempre mi caballito de batalla casi siempre ha sido el midazolam y en algunos casos el propofol, dadas las limitaciones que hemos tenido en algunos de los hospitales donde he trabajado. ¿Algún otro comentario? Diego, aquí en México, de manera frecuente se usa también midazolam y propofol de manera más habitual. Sí tenemos la posibilidad de utilizar etomidato, que es evidentemente muy seguro, y no en todos los lugares acceso a ketamina. Y obviamente, pues todos los otros fármacos. Pero básicamente midazolam y propofol no faltan. Y con cierto margen de seguridad muy interesante. La ketamina, pues, sobre todo con los pacientes asmáticos que nos dan esa posibilidad de ayuda en el broncoespasmo, ¿no? No sé si de repente César, que ha hecho la pregunta, tiene alguna experiencia diferente con ketamina. César, ¿sigues por ahí? Pues doble poco usado para la inducción en realidad. Bueno, es que estamos hablando de otro contexto también muy especial, ¿no? No sé, de repente me imagino que para pediatría, pues quizás la ketamina pueda ser un poco más segura, ¿no? Pero los que hacemos adultos, como dice Sergio, casi siempre nos vamos, si no tenemos el etomidato, nos vamos con propofol y midazolam, que quizás es lo que está más a la mano. Ketamina, pues lo dijo Sergio, paciente asmático. Sí, sería una de las indicaciones donde sí o sí ketamina pudiese ser la mejor opción. ¿Quién más por ahí, Noé? Vamos a ver si de repente por el chat, no sé ustedes si están haciéndole seguimiento. Pues nada más saludar, excelente sesión, felicidades. Bueno, Noé, qué bien que regresaste bien, saludos a la doña. Un placer haberlos conocido y compartido con ustedes. Lástima, los que no pudieron estar, ya nos tocará el momento. Aquí nos dice César también, ketamina, ya lo dijo, y los efectos secundarios de ketamina que más nos preocupa, la hipersalivación, que manejar secreciones es un problema. Sí, señor, también es un problema, se resuelve con atropina para la secuencia.
Me imagino que estás hablando todo en contexto pediátrico, ¿sí, César? Ah, perfecto. Muchas gracias porque de verdad el tema de pediatría, el tema de pediatría para algunos nos genera algia. Entonces, qué bien que estás tú ahí aportando en la contraparte de los niños que no son adultos pequeños. Bueno, muchachos, si no hay más, antes de que el moderador nos mande a cerrar, gracias por su atención. Disculpen el salto de sesión, estamos experimentando una nueva plataforma. Y bueno, la contraparte que tenemos es que hasta que no haya money para pagar una cuenta privada, pues nos toca hacer salto de cada 30 minutos. Por lo demás, ya esperaremos que el maestro Lucho haga edición del video y ya nos pase todo completo por YouTube para que los demás lo puedan disfrutar. No, para nada, gracias a ustedes, César, Noé, Sergio, los demás que están ahí que no conozco, siempre fieles a estos martes de academia y bueno, ya nos veremos el próximo martes con el que esté de turno al bate. Un saludo, Diego, un saludo a todos. César, un abrazo. Ítalo, Luzmila, Noé, un abrazo. Cuídense mucho. Bye, saludos a todos. Buenas noches.